todos y hoy el tema del día sin duda alguna tiene que ver con una discusión que se empieza a dar aquí en Colombia, pero también se está dando desde hace algún tiempo a nivel internacional y es la renta básica universal. ¿Qué es la renta básica universal? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde sale la plata para poderla sostener fiscalmente? Pues ayer precisamente distintos senadores de la República presentaron un proyecto de ley para que haya una renta básica universal durante los próximos 3 meses. Uno de esos senadores es el senador del partido de la U, Roy Barreras, a quien hemos invitado para que nos explique de qué se trata este proyecto y a qué se refieren nuestros congresistas cuando hablan de una renta básica universal. Senador Barreras, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos y por hacernos la explicación de qué se trata lo que ustedes están proponiendo. Gracias, Camila. Buenos días, buenas tardes ya a todos los oyentes de Mañanas Blue, a sus equipos de trabajo. Lo primero es el contexto en que estamos, en medio minuto. Sabemos que coincide la crisis sanitaria con la crisis socioeconómica. El pueblo colombiano se encerró durante 2 meses de manera muy disciplinada para darle tiempo a los gobiernos de poder tener todo a punto. Era indispensable garantizar el alimento de los colombianos en confinamiento, sobre todo de la población vulnerable, de la población pobre, de los informales. Eso no ocurrió. El hambre y la angustia por el empleo saca a la gente a la calle, más las decisiones del gobierno de la apertura económica que se completará este 1 de junio casi que totalmente. En esa condición, y sabiendo que los subsidios que el gobierno ofrece, extendiendo el mecanismo asistencialista conocido como Familias en Acción, y Adulto Mayor y otros programas, son insuficientes e insostenibles. Desde el 18 de abril, hace 1 mes y medio, le propusimos al gobierno nacional que establezca, lo que usted bien ha dicho, una renta básica, que no es universal en la medida en que no es para todos los colombianos, sino para la población vulnerable. 9 millones de hogares, 30 millones de ciudadanos que deberían recibir en su hogar un salario mínimo al menos durante 3 meses para garantizar su seguridad alimentaria, pero además para garantizar que el confinamiento sea eficaz, previendo que si hay un pico de la epidemia y debemos regresar a aislamientos obligatorios, la gente tenga con qué comer. Esa primera propuesta, Camila, fue rechazada por el gobierno hace 2 días. Por eso, atendiendo nuestra posibilidad constitucional, vamos a sacar adelante la propuesta a través del proyecto de ley que radicamos con 54 senadores. En la Cámara hay también medio centenar de representantes que han hecho lo mismo. Esa es la primera parte de esa propuesta. Pero mire, senador, es que esa propuesta básicamente le costaría un equivalente a 2.3% del PIB. Estamos hablando de casi 23.7 billones de pesos por los 3 meses. ¿De dónde va a salir esta plata? Y si se llegase a aprobar esta propuesta, entonces estos programas que usted estaba hablando de Familias en Acción, etcétera, pues entonces se cancelarían. Bueno, entonces, 2 cosas. La primera, usted la acaba de decir. Aquí hay 2 modelos hacia los que avanza el mundo, entre otras cosas, porque esto, por supuesto, no es original. En Colombia, economistas como Jorge Luis Garay han venido defendiéndolo hace tiempo, pero en el mundo, por supuesto, desde Jeffrey Sachs hasta Piketty, mucha gente empieza a definir lo que antes era una herejía, y es que hubiera, pues, una herejía para las mentalidades conservadoras, que hubiera un salario mínimo universal o un ingreso básico universal. Ahora, la necesidad de una sociedad más solidaria abre camino en el mundo a estas propuestas. En Colombia, esta es la primera, y usted tiene 2 respuestas pendientes. La primera, eso reemplaza el viejo modelo, debe reemplazarlo de la focalización asistencialista. Los subsidios que se entregan son subsidios miserables, son subsidios insignificantes, son subsidios que no resuelven la situación de las personas en sus hogares, pero además que establecen una relación de dependencia con los gobiernos de turno, como si fuese el gobierno el que reparte subsidios como regalos. Y esa relación asistencialista clientelar hace daño a la democracia. Hay que establecer una renta básica, yo prefiero llamar un ingreso básico, para que sea un derecho de todos los ciudadanos y no un regalo y una dádiva del gobierno. La segunda parte de su pregunta es más importante aún. ¿Cómo hacer para que esto sea sostenible? Por eso anunciamos también ayer que presentaremos la reforma tributaria estructural que haga esto posible con vocación de permanencia. Preguntarán, por supuesto, los oyentes, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque, como se sabe,
las reformas tributarias son potestad exclusiva del Ejecutivo, pero la emergencia económica permite que durante un año los congresos podamos legislar aún en materia tributaria. ¿Qué haremos? Dos temas gruesos, pero hay otros. Echar atrás las prebendas que fueron aprobadas en la pasada reforma tributaria del año pasado, que le regalaron cerca de 9 billones de pesos a los ricos más ricos y que por supuesto implican unas gabelas que hoy son insostenibles y que deben revertirse más bien en la gente que necesita. Y una segunda cosa, impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos, es decir, una reforma que redistribuya la riqueza y permita que cada hogar colombiano tenga al menos con qué comer. Ese es, digamos, el grueso de la propuesta. Pero este tema de la renta básica universal, creo que ya se han hecho experimentos en otras partes, en Finlandia y en otros países del mundo, que no han sido exitosos. Y muchos consideran, senador Barreras, que no pues le aporta nada a la democracia y que por el contrario puede ser aprovechado por algunos populistas de turno en el poder, y que tampoco le aporta a la sociedad, porque lo que mucha gente puede interpretar es que le van a pagar por no hacer nada. Mensualmente va a recibir un ingreso por no hacer absolutamente nada. Bien, muy bien. La pregunta suya apunta al corazón de la diferencia entre lo que radicamos ayer y lo que se viene haciendo. Empiezo por el riesgo para la democracia. Es lo que yo he señalado. Cuando usted tiene una crisis como esta, que es, digamos, una tragedia económica y social, que además no es el debate de hoy, pero ha sido mal atendida, estos 2 meses se perdieron y por supuesto habrá consecuencias muy duras, no puede ocurrir que los gobiernos de turno o cualquiera aparezcan luego como los únicos que tienen una chequera para dar los mendrugos de pan a un pueblo hambriento y con necesidad, porque eso sí establece esa relación clientelar, esa relación asistencialista, en la que nadie se gradúa de pobre, entre comillas, que es, digamos, el modelo de focalización por sectores. Reemplazar eso por un sistema donde cada colombiano, cada hogar colombiano tenga derecho a un ingreso básico mínimo, rompe la relación clientelar, porque ya no es una dádiva del gobierno, sino es un derecho y una responsabilidad legal y constitucional. Esa es la primera diferencia. Tiene usted razón en otro asunto, y es que el ingreso básico universal, esa renta básica, tiende a que la gente, digámoslo en colombiano, se aperece. En España, para mencionar uno de tantos modelos, mucha gente no quería salir del paro, porque igual le llegaba su cheque mensual sin hacer nada. Por eso la variante, más que la renta básica, a mi juicio, debe ser el ingreso básico, que implica que el Estado le garantice a la gente un salario mínimo por el trabajo que le pone a hacer. Y entonces pongo solo 3 ejemplos rápidamente. Muchísimos colombianos se necesitan como asistentes de la justicia, por ejemplo, como asistentes del sistema de salud, trabajadoras, promotoras en salud, cuidadoras de adultos mayores, cuidadores de niños, guardabosques. Es decir, el Estado en esta nueva etapa tiene que ser capaz de generar empleo universal y pagarlo para que cada hogar tenga por lo menos un ingreso mínimo. Pero claro, cada hogar tenga algo que hacer, quien recibe el ingreso, a cambio de esa certeza de su salario. Esa es una sociedad distinta, una economía diferente, una sociedad solidaria. Hacia allá avanza el mundo entero y Colombia no se puede quedar atrás. Senador Barreras, en esto que usted llama ingreso básico, ¿cómo se concibe el concepto de región? ¿Cómo se mirarían las regiones en lo que es el diseño y la distribución? Bueno, el concepto de región no aplica en este modelo porque estamos hablando de un derecho de todos los ciudadanos colombianos, independientemente de qué región sea en la que habitan. Por supuesto, recordemos que estamos hablando solamente de un ingreso mínimo, un ingreso básico para que la gente pueda sobrevivir, pero las diferencias enormes en las regiones. Pongo como ejemplo las 16 regiones que hoy se llaman PEDES, que surgieron gracias al acuerdo de paz y que evidencian las zonas más empobrecidas, abandonadas y lastimadas de Colombia, Chocó, norte del Cauca, Tumaco. Esas regiones requieren otro tipo de programas del gobierno. Senador Barreras, pero perdóneme, le interrumpo. Usted sigue sin responder una pregunta que me parece muy importante en este debate. ¿De dónde van a salir los 40.5 billones de pesos que va a costarle al país la renta básica, o sea, el 4% del Producto Interno Bruto,
nacional. Esos 40.5 billones de pesos, ¿de dónde van a salir si es que lo que no hay es plata? Todo el mundo pide plata, pero en Colombia no hay plata. ¿De dónde cree usted, doctor Barreras, que van a salir esos 40.5 billones de pesos que nos va a costar la renta básica? Dos etapas primero. Estamos hablando de la primera propuesta del 18 de abril, conversada con el gobierno para que durante 90 días se garantizara ese ingreso básico, propuesta que recogía iniciativas, por ejemplo, como la de la Universidad de los Andes, de la que expuso largamente en algún momento Alejandro Gaviria, o la misma de Jorge Luis Garay, y luego la que nosotros extendemos con vocación de permanencia, atándola a la reforma tributaria. Dije ya que los recursos de la reforma tributaria estructural permitirán darle vocación de permanencia a un ingreso mínimo. Entonces su pregunta es válida a propósito de cómo hacer antes de que exista tal reforma para pagar estos 90 días. Yo tengo una diferencia con la opinión de que no hay plata. El gobierno nacional la tiene, y le hago algunas cuentas. El decreto 444 recogió solo en una primera etapa 15.2 billones de pesos. Todos los recursos del FAE, del Fondo de Ahorro que habíamos creado en la reforma del 2011, 20% de las regalías, gracias a los cuales tuvieron caja para atender la emergencia, más los recursos del FOMPET, más los recursos de ISAGEN, pero además el gobierno ha venido, le decía yo a la Contraloría General ayer en un cuestionario, anunciando una serie de empréstitos que no sabemos si se han o no adicionado al FOME. Es decir, hoy, si es cierto lo que dice el ministro de Hacienda, es que para la emergencia ha destinado 4.3 puntos del PIB. Usted tiene allí 43 billones de pesos sobre los que no hay claridad en qué se están invirtiendo. Y por supuesto, parte de ellos van al sistema de focalización, de Familias en Acción, sectorizado, que nosotros pretendemos se reemplace por un sistema universal. La fuente con la que se pagan esos recursos focalizados, que son asistencialistas, debería dirigirse hacia esta renta básica, más inevitablemente en estos primeros 90 días recursos del FOME y de estos empréstitos anunciados por el gobierno para alimentar la población mientras la emergencia. Pero yo le reconozco una cosa, endeudarse para sobrevivir es un pésimo negocio. Otra cosa es endeudarse para reactivar la economía. Por eso es indispensable la reforma tributaria que le dé garantía de ingresos permanentes a la nación para poder cubrirlo. Le doy dos datos sueltos. Ya dijimos que 9 billones en exenciones que fueron regaladas en la reforma tributaria pasada deberán ser eliminadas. Es preferible que en lugar de ir a los bancos, a los terratenientes, a las mega inversiones que no generan empleo, vayan directamente a la generación del ingreso básico. Y le pongo otro ejemplo sobre debates que habrá que hacer. Sí. Porque hay que ir sumando. 9 billones desencajaron del Banco de la República hace apenas 4 semanas para alimentar la banca, que finalmente no alivió con créditos a nadie. El Banco de la República bien habría podido hacer un empréstito directo y no indirecto a través de la banca privada para alimentar esta renta básica. Todavía puede hacerse. El gobierno tiene facultades de emergencia y puede ahorrar el trámite decidiéndolo en un decreto para la gente y no para los intermediarios financieros. Por eso esto que estamos hablando es nuestro tema del día hoy, porque ya se hizo esa propuesta en Colombia sobre una renta básica, un debate que, como decía usted, senador Barreras, no se está dando solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Mil gracias por habernos atendido y habernos explicado de qué se trata ese proyecto que ustedes presentaron ayer. Feliz tarde para usted. Muchas gracias a todos ustedes, feliz tarde y feliz apetito. Y precisamente para tener el debate económico decidimos invitar a dos expertos con miradas distintas frente a este debate de la renta básica. Uno de ellos es Alberto Venegas Lynch, que es un economista liberal argentino, es doctor en economía y también doctor en ciencia política. Además es autor de 27 libros y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Señor Venegas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros y atendernos hoy desde Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Solo quiero rectificar que mi segundo doctorado es en ciencias de dirección y no en ciencias políticas, primero, y segundo, no me gusta que me presenten como experto. Tengo un libro acá de un chileno que se llama Organismos Internacionales Expertos y otras plagas de este siglo.
Entonces no lo presento como experto, sino lo presento como doctor. Entonces, doctor Venegas, y le pregunto a usted precisamente sobre este debate de la renta básica, como economista, como doctor en economía, ¿qué opina frente a este debate que se está dando en el mundo y como pudo escuchar usted al senador aquí en Colombia, pues se está dando desde ayer por cuenta de un proyecto de ley que se presentó? Claro, yo quería hacer un intercambio, como me habían invitado, con el doctor Medina, y veo estas reflexiones del senador, y quisiera empezar diciendo, como seguramente sabe el doctor Medina, esto no es una cosa original, lo de la renta básica universal, esto fue desarrollado por Cournot, que era profesor en la Universidad de Lyon, el decimonónico Cournot, para referirnos a autores actuales, Philippe Van Pargis de la Universidad de Lovaina y Jordi Arcarrons de la Universidad de Barcelona lo han propuesto. Y básicamente, para tomar, por ejemplo, lo que ha dicho el senador, que dice que es una herejía para las mentes conservadoras, lo de esta renta, yo quiero subrayar que es precisamente las mentes conservadoras, esto es, los que están atados a las telarañas del statu quo, que no pueden salir con los errores garrafales que hemos estado cometiendo, especialmente en la región latinoamericana durante los últimos largas 5 décadas, donde se piensa que es un derecho el darle un manotazo al bolsillo del vecino. Yo creo que así no puede prosperar una comunidad. Un derecho, tenemos que recordar, implica como contrapartida la obligación de otros. Si yo les digo a ustedes, estimados amigos, que yo gano 100 en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los 100, pero si yo gano 100 y digo que necesito que me den 200, y el gobierno me otorga semejante derecho, entre comillas, quiere decir que otro está obligado a financiármelo con el fruto de su trabajo, lo cual es un pseudo derecho. Quiero, Camila, poner el ejemplo extremo en la época de Rafael Correa en Ecuador, para ver que estamos en la época y en la era de los pseudo derechos, que la Convención Nacional Constituyente, afortunadamente no prosperó lo que voy a decir, propusieron seriamente incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto ni siquiera una producción cinematográfica de Woody Allen lo resistiría. Entonces hay que comprender que para poder progresar, una de las cosas más importantes es el respeto al derecho de propiedad. Por eso cuando hablamos de justicia, de poder judicial, no poder perjudicial, como estamos acostumbrados lamentablemente, la justicia, según la definición clásica, implica dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Entonces, en un contexto de una sociedad abierta, no de empresarios prebendarios, que son asaltantes de guante blanco, que se alían con el poder para tener mercados cautivos y para tener privilegios, sino me refiero a empresarios que para mejorar su patrimonio no tienen más remedio que mejorar la condición de sus congéneres, sea vendiendo anteojos, corbatas, zapatillas, computadoras o lo que fuera. Y el que gana y el que acierta en esas necesidades obtiene beneficios, y el que se equivoca incurre en quebrantos. Es muy importante, subrayo, los quebrantos y no la cosa inmoral como en Estados Unidos hace relativamente poco, los bailouts y los salvatajes a estos asaltantes de guante blanco, financiados con los que no tienen poder de lobby, con los que están en el margen y los que más necesitan. Entonces, en resumen, yo creo que sería muy atractivo una renta universal, y sería muy atractivo, más atractivo, por decreto hacernos a todos millonarios, pero lamentablemente no se puede. Y como no hay de todos para todos todo el tiempo, y no crecen los recursos en los árboles, tenemos que incentivar a los comerciantes y a los empresarios para que precisamente, esforzándose
y no usando el fruto del trabajo ajeno, porque Camila, yo creo, no sé qué opinará el doctor Medina, pero yo creo que estamos en sociedades que son como inmensos círculos donde cada uno tiene metida la mano en el bolsillo del prójimo, y eso es invivible. Entonces, no podemos asustarnos y sorprendernos que hay fuga de capitales, que hay consumo de capitalización en medio de estos desbarajustes donde se sigue insistiendo con esas fachadas de justicia social. Fíjese, el premio Nobel en Economía Hayek subrayaba que todos los sustantivos que siguen al adjetivo social los convierte en su antónimo. Constitucionalismo social, derechos sociales. Justicia social tiene solo dos interpretaciones. Una es una redundancia grotesca, porque la justicia no puede ser vegetal, mineral ni animal, digamos, es social, pero habitualmente cuando se habla de justicia social significa sacarles a uno lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. Pero permítame, señor Venegas, porque frente a eso que usted dice, porque ha mencionado usted al doctor Luis Fernando Medina, a quien también quiero saludar para que nos dé su opinión sobre este debate de la renta básica y también los argumentos que usted ha venido planteando. El doctor Medina es economista colombiano de la Universidad de los Andes y filósofo de la Universidad Nacional, pero además con un doctorado en economía de la Universidad de Stanford. Doctor Medina, bienvenido, gracias por sumarse a esta conversación sobre la renta básica. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Antes de entrar en las profundidades, me llama la atención que llevamos pocos días de los resultados de Finlandia y ya hay algunos mantras circulando que no consultan lo que dice el informe. No sé, uno de los entrevistadores del senador Barreras hablaba del fracaso del experimento de Finlandia, cuando realmente lo que muestra el experimento, que todos los que somos partidarios de la renta básica sabíamos que era un experimento con limitaciones, pero si algo demostró es que los efectos sobre el empleo son bastante modestos. Entonces no sé por qué ya está circulando el mantra de que los finlandeses dejaron de trabajar por la renta básica. Eso no es lo que dice el informe, eso no es lo que dicen los resultados del experimento. Ahora, el tema de dónde va a salir la plata para pagar esto, bueno, por supuesto depende de cuánto es lo que vamos a pagar. Estoy de acuerdo con el profesor Venegas que no es posible volvernos a todos millonarios, pero Colombia y muchos otros países tienen cómo garantizarle a todo ciudadano un mínimo de subsistencia. Eso yo creo que ya hace rato que superamos ese umbral. Colombia es un país de ingreso medio, inclusive países más pobres de Colombia se podrían costear un ingreso, un mínimo de subsistencia para todos. Ahora, la pregunta que plantea el profesor Venegas y los opositores de la renta básica es ¿cuál es la justificación para hacerlo? Bueno, yo creo que hay varias justificaciones. De hecho, hay varias formas de pensar la renta básica, hay varios enfoques de la renta básica, hay para todos los gustos, hay libertarios de derecha como el profesor Murray, como el mismo Hayek, a quien mencionaba el profesor Venegas, que de alguna manera Hayek un poco más tibio estaba a favor de la renta básica, pero no le ponían objeciones a la renta básica. Charles Murray es un defensor de la renta básica. ¿Y por qué? Porque en últimas, o sea, de lo que se trata es decir, bueno, hay un derecho de subsistencia, ¿por qué tiene que ser un privilegio la subsistencia? Eso no lo tengo nada claro. Me recuerdo el debate, me recuerda un poco los del siglo pasado, el siglo XIX, cuando se decía en Estados Unidos, no, es que la esclavitud hay que mantenerla porque si no, ¿quién cultiva algodón? Sin esclavitud no hay algodón. Hombre, se acabó la esclavitud, siguió habiendo algodón. Entonces ahora estamos con una cosa, es que si la gente no se muere de hambre por no trabajar, entonces ¿quién va a trabajar? Lo que se está viendo es que la gente sigue trabajando, o sea, si se necesita para que la gente trabaje, amenazarla con que se muera de hambre, algo está fallando. Estoy seguro que por ejemplo, si la única forma de tener tenis baratos es con trabajo infantil, de pronto no debemos tener tenis baratos. Tiene que haber una forma de que la gente trabaje con una remuneración adecuada, garantizar el mínimo de subsistencia y manteniendo los mecanismos de mercado. Yo soy economista, yo entiendo los mecanismos de mercado y por lo tanto me parece que está bien que funcione. Lo que no entiendo es por qué tiene que haber un piso, porque no puede haber un piso de subsistencia, porque tiene que haber un precipicio de hambre, ¿no? Para obligar a la gente a trabajar. No, simplemente se garantiza un piso de subsistencia y encima que la gente trabaje.
Y yo quiero preguntarle justamente eso al doctor Venegas, porque básicamente, según lo que usted nos estaba diciendo, pues el impuesto usted lo ve básicamente como un saqueo y no de pronto como una condición para poder tener la libertad y la propiedad privada, etcétera. Pero bajo esta premisa yo le pregunto, porque su discurso está basado como en la libertad absoluta. ¿Puede ser alguien realmente libre si no tiene un mínimo vital garantizado? Bueno, yo creo que eso lleva a otro punto que me parece muy interesante. Cuando estamos hablando de libertad en las relaciones sociales, no estamos haciendo una extrapolación del mundo físico. No estamos diciendo, por ejemplo, que yo no tengo la libertad en pleno vuelo en un avión de bajarme, o no tengo libertad de consumir arsénico sin sufrir las consecuencias. Esas son cosas que no tienen nada que ver con las relaciones sociales. Cuando hablamos de libertad en el contexto de las relaciones sociales, lo que estamos diciendo es nada más y nada menos es la ausencia de coacción de otros hombres. Esto no quiere decir que nuestros ancestros, más pobres que nosotros, éramos menos libres que nosotros. El tema de la coacción a otros hombres es lo que lesiona precisamente la libertad. No es menos libre el pobre que el rico en este contexto que estoy diciendo. Venegas, de lo que se trata, perdón, quiero terminar esto. Permita interrumpirlo para simplemente preguntar esto, para que usted siga, pero es que ¿cómo no puede ser el pobre menos libre si el pobre está coaccionado porque tiene hambre, no tiene techo, y cuando tiene que coger un trabajo en situaciones, digamos, completamente indignas, pues le toca decir que sí porque no tiene con qué comer y está en unas situaciones pues que no son realmente de libertad para poder escoger? Bueno, eso es precisamente el punto que trataba de señalar. Cuando nosotros estamos hablando, otra vez pongo el ejemplo de nuestros ancestros y nosotros, o nuestros hijos que pueden ser más o menos ricos, no son más o menos libres. El tema de la libertad es la ausencia de coacción de otros hombres. Ahora, si nosotros vemos lo que está ocurriendo, especialmente en nuestra región, pero no solamente en nuestra región, sino en el mundo, de gente que no tiene recursos para las cosas más elementales, tenemos que ver cuál es la consecuencia de esto y dónde hay los correlatos, si se vive mejor en Venezuela que en California, o si se vive mejor en Uganda que en Canadá. El punto que quiero hacer es que la diferencia entre los salarios de Uganda y los salarios de Canadá es única, y subrayo, lo pongo en bastardilla, letra grande y muy llamativa, única y exclusivamente por las tasas de capitalización. Esto es, maquinarias, herramientas, instalaciones, equipos, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No ganan más los obreros o el peón canadiense que el ugandés porque resulta que el canadiense es más generoso. No, está obligado a pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización son mayores. Ahora, hay algunas actividades, como por ejemplo, digamos, el llamado servicio doméstico, que prácticamente no existe en Estados Unidos y en Canadá. ¿Por qué? ¿Las amas de casa no quieren apoyo? No lo pueden pagar porque es muy caro. Es típico de una republiqueta africana, digamos, el que un fulano se haga abanicar a la hora de la siesta por 14 personas, pero si se muda a Nueva York y quiere seguirse abanicando, no lo puede hacer porque es muy cara la abanicada. Entonces, lo que nosotros creo tenemos que comprender, en lugar de esta renta básica, que significa manotear el bolsillo ajeno, básicamente, lo que tenemos que comprender es que necesitamos instituciones republicanas y libres, y no el método fascista que se aplica en el llamado mundo libre casi sin ninguna excepción. Digamos, tenemos todos los precios máximos, las reformas agrarias, las empresas estatales, los salarios mínimos, todas medidas que tienden a empobrecer a la gente. A mí me da pena que todo esto se haga en nombre de los pobres cuando se los está explotando miserablemente. Hay cosas, por último digo, en esta intervención, que resultan
prima facie atractivas como la igualdad de oportunidades, pero tenemos que comprender que la igualdad de oportunidades es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. O tenemos la igualdad de derechos o tenemos igualdad de oportunidades. Si yo voy a jugar al tenis, y no juego tan mal, pero digamos, si juego al tenis con un profesional y quiero igualdad de oportunidades, hay que encadenarle un brazo al profesional, lo cual implica lesionar su derecho. Entonces, en una sociedad abierta, todos tenemos que tener más oportunidades, pero no iguales, porque por suerte, afortunadamente, somos todos distintos desde el punto de vista anatómico, fisiológico, bioquímico y sobre todo psicológico. Es una gran bendición que seamos distintos. Porque, sí. No, es que permítame, y quiero aclarar acá, Camila, fui yo, doctor Medina, quien dijo que en muchos países del mundo ha fracasado este experimento de la renta básica universal. En Finlandia, desde el año 2017 se está intentando implementar y no ha sido posible, y estamos en el 2020, entre otras cosas porque se tasó la renta básica universal, excúseme, en 560 euros, cuando un arriendo allá, una renta de un apartamento pequeño, un piso pequeño, está por el orden de 800 euros, es decir, ni siquiera alcanza para pagar un arriendo, y el salario básico en Finlandia es de 3.500 euros, es decir, no alcanza para nada esa renta básica universal que se está proponiendo. ¿Usted cree que esa renta en un país latinoamericano de cuánto debería ser para que le alcance a una persona pues para sus necesidades primarias? Es que me parece que ese cálculo, a mí me parece... Doctor Medina. Un momento. Sí, lo que hubo en Finlandia no fue un intento de aplicar la renta básica, fue un experimento para ver cómo funcionaba la renta básica. Muchos de quienes defendíamos la renta básica teníamos nuestras dudas sobre qué se iba a aprender con ese experimento. Nunca me pareció que esas fueran las condiciones ideales para hacer el experimento, pero bueno, el gobierno de centro derecha de aquella época decidió hacer ese experimento, y bueno, ya que está el experimento, pues a ver qué aprendimos de él. No era en ningún momento un intento de poner la renta básica en Finlandia, era un experimento con una población control y con una población objetivo para ver cómo respondían los incentivos laborales. Y el resultado, no pasó nada con el experimento. Usted señala. No pasó nada, lo que vimos es que la gente no deja de trabajar por tener renta básica en Finlandia. Bueno, yo tengo mis críticas a ese experimento, si me hubieran preguntado yo lo hubiera hecho distinto, tal vez no lo hubiera hecho, pero lo que sí aprendimos de ese experimento es que el catastrofismo de que la gente va a dejar de trabajar con la renta básica no se cumplió en ese experimento en Finlandia. Eso es lo que está pasando. Ahora, volviendo y para responder un poco a las cosas que decía el profesor Venegas, hombre, sí, vivimos, o sea, yo entiendo que el profesor Venegas de una posición libertaria no cree en ningún tipo de impuestos. Bueno, sí, está bien, pero yo creo que si aceptamos que en una sociedad hay que pagar algunos impuestos, yo creo que una sociedad democrática, libre, tiene el derecho de decidir que parte de esos impuestos van a ir a garantizar un mínimo de subsistencia. Eso no es echarle un manotazo al bolsillo de otros, distinto del manotazo que se le echa para garantizar la defensa nacional, para garantizar un sistema de cortes judiciales, para garantizar educación pública básica, que bueno, ya vi que el profesor Venegas no está de acuerdo con ella, pero yo creo que debe haber una educación pública igualitaria. En fin, la sociedad le echa el manotazo a los bolsillos de todos. ¿Por qué? Porque en última la riqueza de una sociedad se genera entre todos. Nadie se hace rico solo. La riqueza es producto de la iniciativa individual, totalmente de acuerdo, de la inversión, de la capitalización, como decía el profesor Venegas, pero también del entorno institucional y social y todo el acervo de saber que construye el resto de la sociedad. Entonces, para mí no tiene ningún problema normativamente hablando que la sociedad diga, bueno, democráticamente, en libertad, con impuestos transparentes, vamos a garantizarle a todos un derecho de subsistencia. No queremos que la gente tenga que trabajar porque si no se muere de hambre. No queremos que las mujeres tengan que aguantarse maltratos en la casa porque no se mueren de hambre. No queremos que la gente tenga que aguantarse desempleo crónico porque o tenga que aguantarse acosos laborales porque si no se muere de hambre. Queremos que la gente circule de una actividad a otra, busque formas de contribuir a la sociedad,
en libertad sin tener el espectro del hambre acosándola. A mí me parece perfectamente legítimo. Claro, pero permítame, profesor Venegas, porque usted en el discurso que nos ha manifestado ha dicho que la renta básica y algún esquema tributario es como meterle la mano al bolsillo al que ha trabajado con su sudor y se ha ganado una plata. Pero entonces, ¿en dónde queda también ese principio de la solidaridad? De saber que en sociedad no todos, como usted mismo lo dijo, tenemos las mismas capacidades, y no porque usted nazca no con las mismas capacidades, pues tiene que ser castigado por un sistema que básicamente lo que busca es la competencia y punto. ¿Dónde queda el principio de solidaridad frente a todo ese discurso de no poder generar una renta básica o no poder generar unos impuestos para redistribuir también los ingresos y la riqueza? Bueno, gracias Camila por esa reflexión. Antes, si me permite, antes de ir a ese punto, me gustaría una reflexión respecto a lo que dijo el profesor Medina. Claro, adelante. Yo creo, según yo lo veo, la función central del gobierno es proteger y garantizar los derechos de la gente. Yo he tenido en mis columnas semanales alguna dificultad con algunos editores porque cometen la insolencia de escribir gobierno y Estado con mayúscula. Y yo creo que tenemos que comprender que los gobernantes son nuestros empleados y bastante subalternos, por cierto, y hay que ponerlos en brete para limitar sus funciones y para que los tentáculos no vayan a la situación en que estamos, con impuestos insoportables, deuda exponencial, gastos públicos siderales y expansiones monetarias inmorales. Entonces, creo que esa es la función del gobierno y para eso, y solo para eso se pagan impuestos. Generalmente, lamentablemente, esta función central del gobierno de seguridad y justicia es lo único que no hace y hace todo lo demás que no debe hacer. Ahora, respecto al concepto, Camila, de solidaridad, yo creo que es una virtud muy importante del ser humano, pero creo que cuando se habla de solidaridad, no es, por ejemplo, si yo a ustedes que me están reporteando, al profesor Medina y a todos los que nos están escuchando, a punta de pistola le arranco las carteras y le arranco las billeteras, no he cometido un acto de solidaridad, sino un atraco, que es distinto. La gran virtud de la solidaridad y sobre todo de la caridad es que se hace con recursos propios y se hace voluntariamente. Yo, uno de los libros que he publicado por Editorial Atlántida, de paso a paso ya aviso, que se llama En defensa de los más necesitados, en coautoría, pongo los ejemplos de la Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, la correlación estrecha que había con sistemas libres y obras filantrópicas que no se encuentran en Cuba, donde quiere el gobierno tener el monopolio de todas estas actividades. Entonces, termino diciendo en esta intervención que el tema de la redistribución, hay un economista muy prestigioso, creo yo, Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow de Hoover en Stanford precisamente, donde él dice que los economistas tenemos que dejar de hablar de distribución de ingresos porque aparece como si fuera un bulto que alguien tiene que distribuir en lugar de ver el proceso de producción y distribución. En realidad, nosotros vamos a un supermercado y distribuimos ingresos, compramos más del producto A, menos del producto B, un poco más del C, y resulta que salimos del supermercado y vienen los megalómanos políticos a hablar de redistribución, o sea, volver a distribuir por la fuerza lo que pacíficamente hicimos en el supermercado hace 5 minutos. Sí, pero perdóneme, doctor Venegas, y me gustaría preguntarle al profesor Medina, a propósito del tema de hoy de la renta básica. Escuchábamos al senador Barreras diciendo que esta iniciativa se va a hacer en detrimento de planes asistencialistas, llama él, como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, como Colombia Mayor. Estos programas, doctor Medina, han mostrado resultados muy buenos en Colombia. Entonces, ¿cómo vamos a mantener renta básica o vamos a promover renta básica en detrimento de estos programas que hasta el momento han mostrado buenos resultados? A ver,
yo no soy dogmático en materia de renta básica. Yo creo que la renta me recuerda mucho la lucha por el sufragio universal. Tomó décadas y finalmente se llegó al sufragio universal. Finalmente se reconoció que parte de ser ciudadano es tener derecho a participar en las decisiones políticas de un país. Yo creo que con la renta básica va a pasar algo parecido. Va a haber muchos caminos para llegar a ella, pero creo que en algún momento va a existir, se va a reconocer el derecho de toda persona en el siglo XXI a satisfacer unas necesidades mínimas de techo, comida, salud básica y posiblemente e incluso educación. Ahora, ¿cómo llegar allá? Bueno, hay varios caminos. En el caso de Colombia, como decía usted, tenemos una serie de programas condicionados, algunos mejores que otros. Los programas condicionados tienen varios problemas de todas maneras. Uno de ellos es lo que se conoce como la trampa de la pobreza. Creo que el senador Barreras tal vez estaba un poco equivocado o confundido cuando decía que en España la gente se ha encontrado que la gente se interesaba un poco con el paro. Esos efectos son precisamente los que se busca combatir con la renta básica. Las trampas de la pobreza, que una persona cuando tiene un programa condicionado, si va a entrar a trabajar pierde ese programa, lo cual quiere decir que hay un impuesto implícito sobre esa persona muy alto, impuestos que a veces han calculado como el 70-80%. Estoy seguro que muchos economistas conservadores montarán en cólera que se cobran impuestos del 70% de los más ricos, pero los más pobres muchas veces se enfrentan a impuestos similares con las trampas de la pobreza. Al quitarle la condicionalidad a los programas, al volverlos más flexibles, que usted no tiene acceso a ellos en cualquier circunstancia, entonces ya no tienen que estar haciendo el cálculo de que si entro a trabajar pierdo ese programa. Adulto mayor creo que sí es un programa inobjetable, no le veo mayores problemas, pero lo que se puede suplementar, o sea, lo que está hablando el senador Barreras, y en eso estoy de acuerdo con él, es que si avanzamos hacia una renta básica, no estamos desnaturalizando los programas que ya existen, los estamos dando más robustez, estamos eliminando trampas de la pobreza, estamos cubriendo más población, estamos llegando a personas que en este momento no disponen de las libertades que les quisiéramos dar y que merecen porque no tienen una renta básica, porque es que, a ver, ojo, los libertarios se fijan siempre en las instituciones contra la libertad que vienen del gobierno. Y pregunto yo, ¿y el acoso laboral? ¿Y el acoso sexual? Y todo el tipo de transgresiones a la libertad que en la esfera privada, ¿esos no cuentan? Yo creo que esos también cuentan. Hay muchas opresiones en la vida privada y la renta básica también puede ayudar. Entonces, si vamos a llegar a la renta básica por la vía de expandir los programas que hay, de quitar las condicionalidades, de introducirlos como medida temporal para luego volverlos permanentes, me parece bien. Yo no soy dogmático de que hay muchos caminos para llegar a la renta básica universal. Lo importante para mí es la estrella polar, el principio cardinal de que en esta época de abundancia material, cuando ya no tiene por qué haber hambrunas, nadie debería estarse muriendo de hambre, ni sin vivienda, ni sin vestido, añado sin educación y posiblemente sin internet básico. Hay un mínimo básico que en el siglo XXI deberíamos poder cubrir. Y si una persona no para cubrir ese mínimo tiene que trabajar en condiciones horribles, pues de pronto es que no deberíamos estar permitiendo eso. Vuelvo a mi ejemplo de esclavitud. O sea, ¿por qué tenemos el látigo del hambre para obligar a la gente a trabajar? Se me va acabando el tiempo, pero precisamente ese es el tema del día, el tema de la renta básica, que ya se propone en Colombia, pero como pueden ver ustedes en voz de dos economistas, de dos doctores en economía, pues es un debate que hay a nivel mundial. Por eso, doctor Luis Fernando Medina, mil gracias por haber estado con nosotros y por sumarse a esta discusión y a tratar de entender lo que significa esta propuesta que se presentó ayer en el Congreso de la República sobre una renta básica en Colombia. Feliz mañana, feliz tarde ya para usted y mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y lo mismo también para el doctor Alberto Venegas, Lynch, economista argentino. Doctor Venegas, a usted también mil gracias por haber estado aquí discutiendo y planteando otra opinión frente a la renta básica que empezamos a discutir aquí en Colombia. Feliz tarde para usted allá en Uruguay. Camila, no tengo un minuto para hacer una pequeña reflexión de un desacuerdo y un acuerdo con el profesor Medina. Un minutico, porque se me acaba el tiempo y me tengo que ir a una pausa.
Claro que sí, bueno, adelante. Yo creo que es importante, primero, lo que dijo el profesor Medina respecto de los acosos, esos son ejemplos muy repugnantes y que por supuesto que el aparato estatal debe intervenir para proteger derechos. No tiene que ver con la renta universal ese punto. Respecto del impuesto progresivo, me parece que es muy importante señalar que bloquea la movilidad social, que es en realidad un impuesto regresivo, puesto que las menores inversiones perjudican los salarios más bajos y además altera las posiciones patrimoniales relativas. No tengo tiempo para elaborar sobre esto, pero quiero agregar un acuerdo con el profesor Medina, dado que esta mañana en un foro con alumnos míos de la provincia de Mendoza, acá en Argentina, al saber que iba a estar con el profesor Medina, me dijeron que en alguna conferencia él propuso el método del sorteo para elegir a gobernantes. Quiero decirle que suscribo plenamente para que, igual que decía Karl Popper, nos preocupemos, ya que cualquiera puede ser gobernante en un sorteo, nos preocupemos de las instituciones, de proteger vida, propiedad y libertad, y no con el cotorreo de quién va a ser candidato y todos los aparatos de los comités políticos. Bueno, les agradezco mucho esta conversación, les mando un abrazo a todos. Un abrazo muy grande, profesor Venegas, qué placer tener esta discusión con usted y haberlo tenido como parte del programa el día de hoy. Es la 1:00 p.m. en punto, y sí, este será un debate que se dará en Colombia, así como se está dando en el mundo. Una renta básica, en Colombia no universal, sino para un sector más vulnerable en medio de esta pandemia. A ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya hoy es jueves, nos encontramos nuevamente mañana viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Colombia está al aire.